Pues bienvenida, Claudia, a esta charla. Gracias. Eh, Como tú bien sabes, hemos estado trabajando por la paz y a veces una de las cosas que nos quita la paz es lo económico. Así Y es. entonces, pues dije, ¿quién mejor que Claudia nos puede ayudar en economía, no? Eh, y para empezar, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Tú crees que la forma en que Dios nos pide manejar el dinero es muy distinta a la forma como lo hacemos las personas comunes y corrientes? totalmente. Totalmente porque debemos de partir primeramente por entender que todo le pertenece a Dios. Y humanamente, muchos, la mayoría, piensan que el dinero es algo muy aparte de Dios y no es así. O sea, mi dinero en un lado y Dios en otro. Y no es así. Nosotros, como creyentes, en el mismo credo lo decimos, ¿no? Dios es creador de todo, lo visible y lo invisible, y eso no excluye el dinero, pero hay un gran desconocimiento, eso sí, de cómo quiere Dios que manejemos nuestro dinero. Desconocimiento, eh, pues porque a lo mejor no nos ponemos a estudiar, no, nadie nos ha dicho cuál es la perspectiva de Dios, la visión de Dios para manejar nuestro dinero. En la Biblia hay 2.500 versículos que hablan sobre el manejo del dinero y los bienes materiales. Entonces hay que escudriñar la palabra de Dios para entender cómo Él quiere que manejemos el dinero. El dinero no es malo y a veces también se tiene ese paradigma, ¿no? Que el dinero es algo malo y no es así. Ujú. Entonces, sí, hay una gran diferencia entre cómo las personas manejan el dinero a como Dios quiere que las manejemos. ¿Y cómo le ha hecho Claudia para manejar precisamente esas dos partes, ¿no? Porque finalmente, mm, Oliva y Asociados es una aseguradora y por otro lado, pues también es una creyente y una fervorosa creyente de Dios, ¿no? ¿Cómo le hace Claudia para manejar esas dos partes? Fíjate que parte de ese desconocimiento yo también lo tenía hasta que llegó Compass a mi vida, que es Finanzas Bíblicas, es un ministerio católico, y ahí pude realmente unir la parte incluso de mi profesión con mi mentalidad sobre el dinero, porque yo tenía muchos paradigmas como muchas personas los tienen, ¿no? De que lo que les decía, el dinero es malo, el dinero te pierde y cosas así, pero a la vez mi profesión lo que hacía es era ayudar a las personas a tener riqueza financiera, es ayudar a tener riqueza financiera a través de los planes de ahorro, proteger familias a través de seguros de vida, si llegara a faltar el sostén de la familia, ¿no? O sea, por un lado estaba la parte del servicio, del ayudar, pero por otro lado estaban estos paradigmas que también yo traía, ¿no? En la cuestión del dinero. Por eso, a través de Compass, Ministerio Financiero Católico, el Señor me dio las respuestas que yo estaba buscando, ¿no? Hoy puedo decirte que soy muy, muy feliz y contenta de que el Señor me haya mostrado el camino de cómo Él quiere que nosotros veamos las cuestiones materiales, los bienes materiales y el dinero. El Señor no nos quiere pobres, el Señor no nos quiere endeudados, el Señor quiere que seamos felices, pero nosotros reconociendo que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, le pertenece a Él y por lo tanto tenemos que ser buenos administradores, porque no somos más que administradores. Ninguno de nosotros se va a llevar ningún bien material ni ninguna cantidad de dinero cuando dejemos este mundo. Por eso debemos de reconocernos primeramente como administradores, porque vamos a dar cuenta de ello también, ¿no? El Señor nos va a decir, oye, ¿qué hiciste con esto que yo te di? No importa si era mucho, si era poco, pero vamos a tener que dar cuentas de eso. Entonces, eso
para mí me cambió totalmente pues la mentalidad y la visión que yo tenía acerca de los bienes materiales. He reconocido más mi misión a través de mi trabajo de proteger familias, de proteger patrimonios, pero con ese enfoque de que solamente somos administradores. Aquí con lo que nos estás diciendo, se me viene a la mente la parábola de los talentos, Así. cuando le da a uno una moneda, a otro le da dos monedas y al otro tres monedas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Claudia? Sí, justamente esa parábola el Señor nos quiere demostrar, nos enseña, porque acordémonos que todas las parábolas son enseñanzas para nosotros de una manera muy sencilla, por las que las podamos entender. El Señor entrega a sus siervos a cada uno diferentes monedas, diferentes talentos, y se va de viaje, ¿verdad? Les dice, aquí te dejo a ti una, a ti te dejo dos y a ti te dejo tres. Trabájenlas, hagan lo que tengan que hacer y yo regreso un tanto tiempo, ¿no? Entonces, cuando regresa el amo, les pregunta, ¿qué hicieron con lo que yo les di? ¿No? O sea, les pide cuentas. Por eso les digo yo que nosotros vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho con los bienes materiales que el Señor nos ha permitido tener. Uno, el de las tres monedas, pues las duplicó, ¿verdad? Las puso a trabajar y las duplicó. Y le entrega cuentas al Señor, ¿no? El de las dos monedas, pues también las puso a trabajar y le entrega el doble, ¿no? Se las entrega. Y el Señor les dice, siervos buenos, ¿verdad? Que han hecho lo que tenían que hacer. Y al que le dio una, pues le dio miedo. Lo que hizo fue esconderla por temor a perderla. Y, y cuando llega el Señor le dice, pues tuve miedo, eh, aquí está lo que me dejaste, ¿no? Pero no hubo un fruto, no hubo un rendimiento, no hubo un crecimiento de lo que le dejó, ¿no? O sea, pues lo escondí, yo también me escondí y hasta ahí, ¿no? Entonces, yo lo veo en cuanto a los bienes materiales de que el Señor nos pide que crezcamos en lo que Él nos ha dado, ¿no? Conservándolo, cuidándolo. Si podemos hacerlo crecer, es mucho mejor. Es como una obligación hacerlo crecer, pero no guardárnoslo, sino para poder compartir con los demás también, ¿no? En algún Ah, momento ay, escuché, perdón, en algún momento escuché a un conferencista que decía, las iglesias se construyen con dinero, y es verdad. Entonces, las personas que donan es porque han duplicado las riquezas que el Señor les ha dado y pueden dar. Entonces, que ese sea nuestro enfoque, satisfacer nuestras necesidades. El Señor no se enoja de eso si lo hacemos a través de un trabajo honesto y que también no nos olvidemos de dar. Ujú. Porque el Señor exige lo que es de él. sí, ¿verdad? Es bien Así es. exigente. Sí. Fíjate que tocabas estas dos partes, ¿no? El que las duplica y el que no, pero hay quienes todavía se van más allá y decíamos, vamos a los extremos. Y precisamente cualquiera de los dos extremos nos quita esa paz, porque queremos, entre más queremos, menos en paz estamos con nosotros, pero también el miedo nos paraliza y también nos quita. ¿Qué podemos hacer ahí, Claudia? Bueno, lo primero cuando tú entiendes la perspectiva de Dios respecto al dinero, lo primero que tú vives es paz, ¿sí? O sea, lo primero que el Señor te da es paz. Y eso es, yo creo que la mayor riqueza que cualquier ser humano puede tener paz. Y también nos enseña a ser fieles en lo poco y en lo mucho. Cuando una persona tiene puesta su mirada en Dios,
es una persona que es capaz de vivir con paz en cualquier circunstancia de su vida, en pobreza y en abundancia, decía San Pablo, ¿no? Yo puedo vivir con mucho o con poco, y eso no me quita la paz. Mm. Ajá. Entonces, cuando tú entras en este conocimiento de la perspectiva de Dios respecto al dinero y los bienes materiales, es lo primero que te da paz. ¿Alguna de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Claudia? Vero, Ángeles, iPhone, no sé quién sea iPhone. Vero, bienvenida. Ángeles, a Vero. Adelante, Vero. Buenas noches. Buenas Eh, noches. a mí me gustaría hacerle esta pregunta. Este, ¿Qué tan conveniente es poner en mi mirada dinero y lo que deseo obtener con el dinero? Claro. O al contrario, Ajá. mi deseo y el dinero no me preocupa, porque realmente si me reconozco hija amada, Sí. yo no me tengo que preocupar por el dinero. O sea, Ujú, no es la cantidad de dinero que puedas manejar, porque a veces pensamos que entre más es mejor. ujú, Y como la arquitectura, ¿verdad? Hay un tipo de arquitectura que menos es más. sí. Entonces, a veces yo creo que el ser humano nos confundimos porque primero se pone la mirada en el dinero, cómo voy a tener dinero y cómo voy a conseguir los bienes que del dinero. Entonces yo creo, mi pregunta es que si es un mal orden el que hacemos para el Ujú, resultado, porque entonces a veces se entra uno mucho al afán por querer conseguir el dinero y también, bueno, yo valoro que cada persona tiene una experiencia distinta con el dinero, porque estamos hablando que también hay gente, el otro día yo vi un video de personas riquísimas de la India y estamos hablando de un nivel inimaginable, ¿verdad? Que sí. sus coches bañados de oro, que sus todo, y dije yo, bueno, pues es una forma de vida, pero más acá a lo real, a lo de uno, ¿verdad? Ujú, sí. Que aunque tengamos mente positiva y sentirnos como los hijos amados que somos, no es tanto, o sea, para mí, no es tanto enfocarme en cuánto tengo, sino que realmente lo que va conmigo y el orden. O sea, me gustaría que nos hablaras un poquito de ese orden. Bueno, el orden es primeramente amar a Dios sobre todas las cosas. De ahí parte todo. Y cuando uno cumple con ese mandamiento, todo lo que uno hace, todas nuestras conductas van encaminadas en agradar al Señor, incluso en el manejo del dinero, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos quiere ver pobres. Hay una confusión cuando se habla de los humildes, pero en la Biblia se habla de los humildes de espíritu, no humildes materiales. Ajá, y ese es un paradigma que también hay dentro de los católicos, de decir, pues no quiero dinero porque el dinero es malo y entonces no voy a ir al cielo y no es así. Cuando uno fija esa mirada en el Señor y todo lo que uno hace es por agradarlo, el Señor nos bendice. Y una forma en que nos bendiga es que no nos falte nada, ¿verdad? Y si estamos dispuestos también a dar de corazón, el Señor nos bendice doblemente. Acuérdense que cuando uno da de corazón, el Señor nos promete el 100 por 1. Imagínense, el 100 por 1 es el mejor socio para hacer negocios, el Señor. Sí, ¿verdad? Hay que invitarlo a nuestros negocios.
hay que invitarlo al manejo de nuestro dinero. Es el mejor socio que podemos tener, de verdad. Es el mejor socio que debemos tener. Entonces, nuestra mirada debe de estar puesta en él, en agradarlo. Y podemos hablar de gente pues de mucho dinero que hace muchas obras de caridad también, ¿no? O sea, cumplen un propósito para agradar al Señor a través de los bienes materiales. Por eso el Señor los bendice. Entonces, no es malo eh, ser abundantes económicamente. Lo que hay que tener cuidado es lo que hacemos con ese dinero. ¿Realmente lo que yo hago con mi dinero agrada a Dios? ¿Sirve para glorificarlo o no? Y hay una frase que me enseñaron mis hermanos de compas y me gusta mucho cuando vamos a decidir comprar algo, ¿no? Lo que sea. Siempre hay que cuestionarnos, ¿lo deseo o lo necesito? Porque a veces solamente gastamos dinero por deseos y no para cubrir necesidades. Entonces, y no quiere decir que no nos apapachemos con algún deseo de vez en cuando, pero sí que tengamos un autocontrol. Entonces, cuando vuelvo a lo mismo, cuando reconocemos a Dios como el amo de todo lo que tenemos que ser buenos administradores, porque vamos a rendirle cuentas a Él. Señor, este es tu dinero y a mí me gustaría gastarlo en una casa, comprar una casa. ¿Puedo, Señor, hacerlo? Él es el amo. ¿Te agradaría hacerlo? Y el Señor nos va abriendo el camino. El Señor nos va abriendo el camino. Y es un camino también, por eso les decía que esto nos da paz de desapego. Hay personas que sufren ante pérdidas materiales demasiado. Y lo vivimos en la época del COVID. Ahí hubo personas que perdieron negocios, perdieron empresas y su vida se acabó. Entonces, son personas que están apegadas al dinero y no a Dios. Y las personas, su mirada está puesta en Dios en todo momento, nunca perdieron la calma. Entonces, es bien importante, yo sé que es difícil, porque no es fácil comprender esto. No es fácil vivirlo, pero cuando uno va en este estudio de la palabra de Dios, am, lo comprendes cada vez más y vamos teniendo una mayor riqueza espiritual. Pero sí, debo decir que no es fácil, porque a veces estamos muy apegados a las cuestiones materiales. Nos enseñan incluso a estar apegados a las cuestiones materiales. Pero cuando uno sabe que nada se va a llevar, ahora tampoco quiere decir que seamos ah, irresponsables, no, porque tenemos que darle cuentas al Señor. O sea, debemos de ser servidores fieles, administradores fieles, cuidar lo que el Señor nos ha dado, pedir permiso si queremos gastar en algo, preguntarle al Señor si es para nuestro bien o no es para nuestro bien, para el bien de los que nos rodean, no, ajá, porque también hay un pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. Pero habla de los ricos que están apegados y que aman las cuestiones materiales y que es de gente que es capaz de hacer lo que sea por cuestiones materiales, incluso olvidarse de Dios. Ujú. Siempre debemos de pedir que las personas que tengan dinero amen a Dios porque van a hacer cosas muy buenas para todos con ese dinero. Ujú. No sé si respondí tu pregunta, Verónica. Bienvenido, José Luis. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta a Gracias. Claudia? De nada, Verónica.
Bueno, sí, en lo que le Mira, piensan. Ángel, Ah, yo adelante, tengo Ángeles. una pregunta. Sí, Es Ángeles. simplemente un pasado mi experiencia que yo no supe manejar el dinero. Me metí en deudas económicas hasta más allá del tope, súper arriba. Sí, Sin embargo, siento que es que no tuve la educación financiera desde mi casa. Entonces, así es. pienso que una de las cosas importantes que debemos hacer los papás desde que nuestros hijos están chicos, saberlos educar en la economía, cómo administrar el dinero, en que si que es necesario, que no es necesario, que es un uso, que es un uso, que es lo que Ujú. realmente es indispensable. Y entonces, si desde chicos educamos a nuestros hijos en la función económica, creo que nadie nos meteríamos en deudas económicas. A mí me costó muchísimo trabajo, creo que 5 años de mi vida, salir de esa deuda que yo me metí por no ser buena administradora. Entonces, sí, nunca recibí una educación económica hasta que me metí en deuda. Entonces, cuando ya me metí en deudas, fue cuando recibí la educación económica. Claro. Sin embargo, también ahí, como decías, la responsabilidad. Yo me hice responsable de mis deudas y me puse a trabajar lo doble o triple, no sé cuánto fue, hasta que terminé de pagar mis deudas que yo bien fácil me entré en ellas. Sin embargo, para salir de ellas pues es súper difícil. Tiene que ser súper responsable y aunque uno esté cansado, hacer lo que toca hacer porque nadie te va a sacar de ahí. Si tú no te sales de Ujú. ahí, nadie te va a sacar. Así es. Simplemente acercarte a personas que te sepan guiar en cuestión económica. Sí, así es, Ángeles. En las culturas de nuestros países, en Latinoamérica, tenemos cero educación financiera, por eso estamos muy expuestos a endeudarnos, a despilfarrar el dinero, a no prepararnos para ciertas etapas de nuestra vida, sobre todo para la vejez. Entonces, pareciera que estamos en un túnel sin salida, ¿verdad? Pero es por desconocimiento. Entonces, a raíz de este Ministerio de Compas, que prácticamente ya está en toda Latinoamérica y Estados Unidos, nosotros podemos recibir este conocimiento. Eh, Como les decía Marta en un principio, yo me muevo en el mundo del ahorro, de los servicios financieros, soy agente de seguros. Yo recibí mucha instrucción en administración financiera porque es lo que trabajo con mis clientes, ¿no? Les ayudo a llevar como un orden, una disciplina a través del ahorro para diferentes metas. Pero fue hasta ese momento. Anteriormente, pues no enseñan en nuestra casa, incluso hablar de dinero se ve mal, ¿no? O recordamos situaciones de escasez en nuestras familias, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y pareciera, vuelvo a insistir, como un túnel donde no hay salida, pero sí hay salida, el Señor nos muestra la luz. La mayor esclavitud y que no le gusta al Señor que vivamos porque Él pagó con su sangre por darnos libertad, es la deuda, porque la deuda nos esclaviza nuevamente, nos esclaviza de otras personas. Les voy a leer un texto bíblico que es Proverbios 22:7 que dice, el rico domina a los pobres, el deudor es esclavo de su acreedor. O sea, al Señor no le gusta que nos endeudemos, pero si estamos endeudados, y como tú decías, Ángeles, pagamos nuestras deudas, el Señor bendice a quien paga sus deudas, ¿no? Porque hay de repente personas que no pagan sus deudas. Sí. Entonces, eso no es agradable al Señor. Si tenemos deudas, tenemos que pagar nuestras deudas. El Señor pagó por nosotros, por darnos libertad.
Entonces nos piden no esclavizarnos con los hombres a través de la deuda. Y si tenemos deuda, tenemos que pagar hasta el último centavo que debamos. Eso le agrada al Señor. Y prepararnos, para poder dar esa información, pues, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y se parte de algo bien sencillo, ¿eh? No hay que estudiar una maestría en finanzas, en Harvard, ni nada. Es algo bien sencillo de donde se parte. Tener un control de cuánto es lo que ingresas y cuánto es lo que gastas. Diario. Es una tarea, a lo mejor, si no estamos acostumbrados, difícil al principio, pero tú en tu libretita, en que maneje un Excel, ¿cuánto gané? ¿En qué gasté? Porque también a veces pareciera que es arte de magia que el dinero desaparece. No sabemos ni en qué no lo gastamos, pero porque no llevamos un control. O sea, llevar ese control nos va a permitir ver en qué estamos gastando, dónde ahí tenemos fugas de dinero. Y ahí vamos a encontrar la cantidad de dinero que realmente podemos dedicar al ahorro. Entonces, el primer paso es eso, tener un control de nuestros ingresos y nuestros egresos. Eso nos va a dar mucho conocimiento acerca de nuestras finanzas. Y el otro punto importante es el ahorro, empezar a ahorrar lo que sea, un peso, un dólar, lo que tú puedas, en una cajita, en un sobrecito, empieza a ahorrar, empieza a desarrollar el hábito del ahorro. Ujú. Eso es algo bien importante también. Pero ojo, antes de ahorrar y tienes deudas, tienes que pagar. Primero Tienes liquidar deudas y después empezar el ahorro. después Otra de empezar. las cuestiones que nos quita precisamente la paz en cuestión económica a veces es que cuando estamos sobreendeudados empezamos a tener conflictos familiares. Ujú. Y no solamente con los familiares, sino hasta con las personas, las cuales te prestaron, ya luego ni les hablas. Sí, les dejas de contestar, te haces el olvidadizo, como dicen por ahí, ¿no? Que la Virgen te habla, ¿no? Entonces, el Señor a eso no le agrada. A eso al Señor no le agrada y pues tenemos que pagar, aunque no nos guste, nos cueste trabajo. Y sí, a lo mejor estamos agobiados con las deudas. Hay una técnica que se llama bola de nieve, que es de que tú empieces a saldar la deuda más pequeña. Apunta todas tus deudas, apúntalas todas, 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 desde la más grande hasta la más pequeña. Y empieza a saldar por la más pequeña. Ujú. Y así hasta terminar con todas tus deudas. Como decía Ángeles, bueno, tuve que trabajar más, tuve que generar más recursos para poder pagar, pero saliste, ¿no? Y eso te da tranquilidad, te da seguramente orgullo, ¿no? De decir, oye, pues pude hacerlo, salí de ese hoyo en el que me encontraba y vas generando otros hábitos, ¿no? Vas potenciando otras habilidades que tú tienes, que el Señor nos ha dado y que a lo mejor a través de eso descubres también cosas positivas. Así es. Yo recuerdo que en una ocasión no fue tanta mi deuda porque a mí la verdad casi no me gusta endeudarme, ¿no? Yo decía, si tengo lo compro y si no, pues no. Pero esa vez se me hizo fácil, como decía Ángeles, ¿no? Me endeudé. Y después hubo una persona que me decía, yo te lo pago. Le dije, no, no me pagues, déjame pagarlo yo sola porque tengo que aprender la lección. Cuando lo pagué, me liberé totalmente, me dio esa paz, ¿no? Pero sí dije, no vuelvo. Y de ahí yo tomé esa parte que mucho hablan en compas, ¿no? ¿Lo quieres o lo necesitas? Y ¿Lo deseas precisamente, o lo necesitas? Sí, sí, ajá, sí. y hoy precisamente también en la clase que tenía, terminé hoy mi diplomado en tanatología. Y Oh, fue una muchas de las felicidades. cosas de las que hablamos. La toma de decisiones. Lo quiero, lo necesito, ¿para qué? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo lo voy a hacer?
Y eso habla porque a veces hasta cuando alguien llega a partir no tenemos ni siquiera para solventar ese tipo de gastos y nos queda culpabilidad, ¿no? Que porque no le compramos, que porque esto, y entonces eso también nos queda como culpa. Entonces, si vemos que si no manejamos muy bien nuestras finanzas, nos puede traer muchos conflictos y nos quita la paz, ¿no? Sí, así es. Hay que actuar con responsabilidad acerca de eso. A veces nos confiamos en el decir, pues Dios proveerá, ¿no? Ah, me gustó, me lo compro. Dios proveerá. Pero tenemos que tener mucho cuidado en qué sentido estamos diciendo esa frase. En una frase, realmente es una afirmación de decir, creo en el poder de Dios y sé que el Señor me va a ayudar, o es una afirmación de irresponsabilidad, de decir, pues lo gasto y veremos, ¿no? O sea, le aventamos esa responsabilidad al Señor. Dios proveerá. Y no, no es así. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y usar adecuadamente las palabras también, ¿no? Y el sentido que le damos. O sea, Dios proveerá sí, porque nos ama, porque no nos quiere ver mal, pero no podemos actuar con irresponsabilidad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? José Luis, Sarita, Berta, bienvenidos. Y si quieren hacer una pregunta, un comentario. Ángeles, nuevamente. Yo quiero agregar algo más, referente a todo eso que se está hablando. Yo fíjate que no llevé ningún método, sin embargo, sí hice eso lo que dijiste de pagar de la deuda más chica hacia la más grande. Eso sí fue Ujú. lo que hice, porque mis deudas eran de tarjetas de crédito. Como dice el dicho, cuando nunca tienes y llegas a tener, hasta loco te puedes volver. Y yo me volví loco en cuestión de deudas, tarjetas de crédito. Llegaban tarjetas a mi mano, pues yo las agarraba y yo las usaba. Pero estaba usando un dinero que no era mío. No era tuyo, así Entonces es. lo que hice, ya cuando me hice consciente, porque era inconsciente, cuando me hice consciente de que tenía muchísimas deudas y que no las iba a poder pagar en toda mi vida, posiblemente si no empezaba a cortar las tarjetas. Pagaba Ujú. una tarjeta y la cortaba, me deshacía de ella. Y pagaba la otra así, hasta que pagué mi última tarjeta. Afortunadamente sentí la paz. Así Sí, es. sentí la Así paz y es. ahora yo no soy de las que no me gustan las deudas, sí me gustan las deudas, pero ahora digo, ok, me voy a meter en esta deuda, entonces necesito trabajar porque limpio casas aparte de mi trabajo. Ujú. Entonces digo, ahora necesito buscar otra casa porque quiero hacer esto. Claro. Entonces ahorita estamos construyendo un departamentito aquí en la casa, pedimos un préstamo, pero ahora estoy trabajando más para pagar ese préstamo. Claro. Pero pues es un beneficio, ¿no? Así Entonces, es. a mí sí me gusta tener, sí me gusta darme mis lujos, sin Sí. embargo, no cojo de mi cheque para darme mis gustos, sino que encuentro la manera de cómo tener ese dinero para darme ese gusto. Así es, Ángeles. Uno debe de preguntarse antes de comprar algo, híjole, en una situación así, decir, bueno, ¿esto me va a dar paz o me va a quitar la paz? ¿No? Entonces, les vuelvo a repetir, el Señor no nos quiere pobres, no nos quiere miserables, pero que sí actuemos con responsabilidad. Digamos aquí que cuando nosotros aprendemos a responsabilizarnos de lo que nos toca y dejarle a Dios lo que a Él le corresponde, es cuando vamos aprendiendo esa conciencia y a tener paz. Así es. Un momento en que, más bien, hay situaciones en las que nosotros podemos actuar y responsabilizarnos, pero hay otras en donde no, y es la parte que le toca a Dios, ¿no? Pero tenemos que delimitar muy bien la parte que me toca y la parte que le toca a Dios, ¿verdad? Así es. Me gusta hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando prestamos
y la persona no nos paga. ¿Es sano no cobrarle o, o le debemos Pues de dejar o qué debemos hacer? Viendo sus situaciones también. la parte del préstamo es un tema como de dos vertientes, porque cuando uno em, presta, debe de ir con la mentalidad de que a lo mejor no nos van a pagar. Entonces, debemos de prestar en la medida que estemos dispuestos y que entendamos que es una cantidad de dinero que a lo mejor no nos va a afectar, ¿no? Porque si cuando nosotros prestamos, de entrada sí debemos de ir con esa mentalidad de que estamos ayudando, que estamos dando y que a lo mejor no nos van a poder pagar. Entonces, ya les decía yo hace un momento, al Señor no le gusta que no paguemos. O sea, si nosotros por alguna situación pedimos prestado, estamos obligados a pagar. Y te hacía esta Pero pregunta porque tengo una amiga que tú también conoces, dice que también es tu amiga, que precisamente ella la agarraron mucho tiempo de barquita, ¿no? Le decían presa, porque tiene, y ella es muy compartida. Yo le sí, digo, yo estoy rodeada de muchas amigas muy compartidas, o sea que están en el camino de Dios, ¿no? ajá, Em, y prestaba y no le pagaban, y prestaba y no le pagaban. Y decía, y es que ahora viene, dice, porque falleció fulanito, dice, y pues es mi familiar y ni modo de dejarla. Y soltaba, ¿no? Pero eso le generaba también un conflicto. claro. Y un día está cotorreando, le digo, pues me cae que yo también te voy a prestar, te voy a pedir y no te voy a pagar, pero o sea, cotorreando, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente así sucede. Te agarran Y de así es. crujito en el hecho también de que a veces sabes manejar tus finanzas. Volvemos a los talentos. No todos somos buenos para saber, pero sí podemos aprender, pero en lo que aprendemos, pues ya ahí nos quedamos, ¿no? Hay una cita bíblica que nos habla de eso. Déjenme leérselas. Es de Proverbios 22, capítulo 22, del versículo 26 al 27. Dice, no seas de los que se comprometen a la ligera y que se ofrecen como avales para un préstamo. Si no tienes con qué pagar, te quitarán tu cama dejándote en el suelo. Y hay otra cita que es de Cirácides o Eclesiásticos. Si alguien lo encuentra antes, ahí está. Cirácides, capítulo 8, versículo 13, que nos dice, no sirvas de aval de alguien más allá de tus medios. Si lo has hecho, prepárate a pagar. Ujú, Ahí ya nos está advirtiendo bien clarito, ¿no? así es. Entonces, por eso les decía, si alguien nos pide, pues que vayamos con esa mentalidad de que, pues probablemente no nos van a regresar ese dinero. El Señor obviamente nos lo toma en cuenta porque lo hemos hecho de corazón, pero quien nos debe, quien nos debe, está obligado a pagarnos. De repente nos da más pena cobrar que al que debe, ¿no? Pero sí, Ujú. en términos de justicia divina, sí debemos exigir, ¿no? Pero entendiendo también la situación del otro, ¿verdad? Así es. Hay un video que nosotros usamos en Compass que es La viuda y el aceite, donde habla de una viuda, alguien que perdió a su marido, pero el marido tenía deudas. Y el acreedor pues va y le exige, ¿no? Y ella pues estaba en una situación complicada,
viuda, con hijos pequeños, y bueno, él exige al grado de decir, pues, uno de tus hijos que vaya a trabajar conmigo, ¿no? Y ella pues le da miedos, pero confía en el Señor, ora, pide consejo. Hace rato que hablaba Ángeles de consejo. Pidamos consejo, pero pidamos consejo a personas que estén en, en cuestiones espirituales positivas, porque hay personas que de repente dan consejos que no son buenos para nosotros. Entonces, vayamos con personas de fe, practicantes, que realmente nos guíen y no nos lleven por otros caminos. Entonces, ella pide consejo, ora a Dios y la respuesta es que Dios, ahí sí, Dios proveerá. Y el Señor obró en ella, pudo pagar, vio qué cosas tenía ella para poder echar mano, poder generar recursos y el Señor le multiplicó. El Señor le multiplicó para que pudiera ella pagar la deuda que tenía. Entonces, ahí en esa parábola se cumple, pues, que sí, que a veces estamos en situaciones complicadas por las deudas, es cuando acudimos a Dios que nos ayude, ¿no? Por eso decía la parte nuestra y la parte de Dios. Nosotros hacer lo que nos toca hacer y pedirle a Dios también que actúe, ¿no? Ujú. Con misericordia hacia la situación que estamos viviendo, ¿no? Así es. Pero no dejarle todo a Dios, Hacer lo porque que hay nos toca. hacer lo que nos toca a nosotros. Así es. Así es. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Un comentario? Dice, creo que nos dejó pensando, ¿verdad? Fíjese que cuando vivimos este tema de la deuda es el tema más fuerte, porque yo creo que ¿cómo le llaman? El talón de Aquiles de De casi muchos. todos, de mucho, el tema de la deuda. Sí, porque es como lo decía Ángeles, ¿no? Tienen tarjetas y creen que porque tener la tarjeta, ya tienen dinero y no, pues es un dinero que se debe. Y el problema es que luego pagan nada más, lo mínimo, con eso. Y no se dan cuenta que eso va haciendo crecer sus intereses y es cuando ya la deuda está grandísima, ¿no? Así es. Y bueno, también les comparto este de Salmos 37:21 que dice, el impío pide fiado y no devuelve, pero el justo es compasivo y comparte. El que no paga y no tiene remordimiento alguno por no pagar, para Dios es considerado como corrupto. Imagínense, ¿por qué debemos de pagar? Porque esas deudas no las llevamos, eso sí no lo llevamos, Sí, ¿eh? porque finalmente nos llevamos todo lo que hacemos, ¿no? Así es, Más no lo material. así es. Entonces, cuidado. Por esas cosas, este tema es nos hace mucho pensar, nos sacude este tema de la deuda. Y que pues esto solamente ha sido una probadita de lo que son las finanzas y cómo nos conflictúa y nos quita la paz, pero que si vamos aprendiendo, pues podemos encontrar esa paz, ¿no? Así Entonces, es. yo les decía, es muy poco, tenemos muy poco tiempo, pero ojalá y que no sea la primera vez que aceptas No, platicar con nosotros, con gusto, que haya muchas más. claro. Pues para irnos despidiendo, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? A mí me gusta, antes de despedirnos, preguntarles con qué se quedaron de esta plática. Ángeles, ¿con qué te quedas de esta plática? Mira, pues es un tema muy, muy bueno. Me, me quedo con el ser responsable, cualquier tema que sea, pues ya que estamos hablando de las finanzas,
La responsabilidad es algo que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en cuestión económica. El hacerte responsable de tus deudas es algo muy positivo y es algo que te trae la paz. Entonces, ser responsable, ser responsable, y si no tienes cómo planear lo que necesitas y si no te gusta generarlo, pues entonces no lo obtengas, porque entonces si no te gusta ni tampoco pagar, pues no te metas en donde no debes entrarte. Entonces, pienso que la educación económica es muy positiva para darnos la libertad financiera y la paz. Gracias, Ángeles. Vero, ¿con qué te quedas de esta plática? Pues igual el ser responsable, porque yo creo que tomar conciencia hacia nuestra realidad. Yo para poder ser parte de Copaz tuve que estar en cero deudas. Tuve que renunciar a muchas cosas porque no puedes servir a dos amos. Como ahorita mi hermana decía, si ella desea adquirir una mejora, pues tiene que pensar el cómo va a solventar eso. Ujú. Entonces, cuando ya uno toma decisiones al servicio de Dios, pues creo que es importante también entrar a ese servicio con cero deudas, porque la deuda pues te hace esclavo. Entonces, yo creo que si es uno libre de deudas, pues entonces no te vas a estar angustiando o pensando en él debería de hacer esto, porque cómo voy a salir de aquí. Entonces, para mí sí fue una decisión responsable, porque también yo creo que en el transcurso de nuestra vida, pues tenemos distintas realidades. Entonces, como está escrito, hay tiempo para todo. Y también, pues, tomar conciencia sobre lo que decidimos vivir, porque yo creo que se vale vivir de todo y responsablemente. Con eso me quedo. Gracias. Gracias. Berta, ¿con qué te quedas de esta plática? Si puedes abrir tu micrófono. Sarita, ¿con qué te quedas de esta plática? Muy buenas noches, Martita, y a todos. Bueno, en lo poco que pude escuchar, igual como dicen las anteriores que intervinieron, es la responsabilidad. Porque yo no me puedo acaparar o gastar algo que no tengo y que puede ser por gusto. Tengo que saber para qué lo gasto, cómo lo voy a pagar, ¿ya? Y a la pregunta que tú le hacías a la compañera, a la hermana, es necesario que uno cuando presta tiene que ir a cobrar, ¿no? ¿Verdad? Pero según también la situación en la que está la persona. Lamentablemente, no tengo yo dinero, pero sí a veces me llegan aquí que les haga un préstamo porque, por esta razón, y bajo mis posibilidades yo he prestado, pero nunca me han pagado. Y a veces, cuando uno va a cobrar, se ponen hasta más molestos. Entonces uno se encuentra con enemigos en vez de estar con amigos. Entonces ya, a veces yo no sé si seguir prestando o dejarme ya decir no, no tengo por el momento. En eso también me Sí, pongo así a pensar, ¿no? Porque como decía la palabra de Dios, si yo presto tengo que pagar. Ya. Pero ¿cómo se les hace entender a las personas que prestan y que irresponsablemente no quieren pagar? Entonces con sí, eso también me quedo. sí, es una parte complicada, por eso es que el Señor nos dice que pensemos bien, ¿no? Porque cuando prestamos probablemente no vamos a recuperar. Yo les pongo un ejemplo de alguien que me pidió, lo voy a poner así, 5 pesos, pero yo sé que probablemente no me iba a poder regresar esos 5 pesos. Sin embargo, pues la vi en una situación complicada y le dije, mira, no te puedo prestar los 5 pesos, pero te puedo prestar 2 pesos.
O sea, yo en mi conciencia de saber que esos 2 pesos quizás no los iba a volver a ver, ¿no? Por eso nos dice, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Ujú. ¿No? Entonces, cuando alguien se acerque a nosotros así, o sea, ¿cuánto estamos dispuestos a perder? Y yo creo que no sería ni siquiera perder, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a ayudar? Ayudar, sí, ¿No? Porque ya lo estás viendo con una forma de, sabes que no me va a pagar, pero va sí, a ser bien utilizado, le va a servir y se lo estás regalando. Entonces es así es, parte de, esa es la parte de así es. compartir, ¿no? Lo que tienes. Y por eso el Señor dice que quien está dispuesto a compartir y es compasivo con su hermano, es justo, porque eso también el Señor no lo toma en cuenta. Muy bien, Pero el hecho de prestar no quiere decir que nosotros nos pongamos en nuestra situación económica, la pongamos en riesgo así es. también, ¿no? O sea, sí Así es. tenemos que, pues como el Señor dice, ser justos para nosotros y para el otro. Pues bueno, yo voy a leerles un poquito lo que precisamente bien, compas, y nos dice, una vez que aprendemos cuáles son las responsabilidades de Dios y cuáles son las nuestras, experimentamos satisfacción, esperanza, confianza y paz, sobre todo en nuestro futuro económico, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues es la paz lo que estamos buscando y entre ellas, pues decíamos, lo económico. A veces por eso nos cuesta mucho hablar de ello, ¿no? Por lo que decías, los malos entendidos que tenemos que el dinero es malo, que yo quiero más, que yo no lo voy a hacer. Entonces, pero cuando aprendemos y vamos aprendiendo, pues vamos obteniendo paz, ¿no? En nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias. Así es conocimiento. También en Oseas, el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muy bien. Entonces, es eso, eh, aprender. No hay mejor guía que la Biblia, de verdad. Y es la forma más justa, verdadera y de riqueza incalculable aprender sobre el manejo del dinero. No hay más. Muy bien. Es algo tan poderoso que es darle la parte espiritual al dinero. Imagínate, yo en mi vida pensé que el dinero podía tener una parte espiritual. Es así de poderoso. Y cómo al Señor no se le ha escapado absolutamente nada. Nada se le ha escapado al Señor. Ujú. Muy bien. Es maravilloso, es algo maravilloso. ¿Y con qué te quedas de esta plática, Claudia? Híjole, pues yo me quedo muy contenta de poderles compartir esta información, muy agradecida con el Señor que me da las palabras, para poderlas compartir, que ojalá que lo que haya yo dicho aquí, lo hayan recibido en la medida que lo necesiten, cada uno en lo que lo necesite, en el área que lo necesite, y que todo sea para su gloria, para la gloria del Señor. ¿Y qué les dirías a las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos hicieron favor de donarnos un poco de su tiempo? ¿Qué les dirías para que tengan un poquito más de paz económica? Pues primeramente agradecerles por su tiempo y en segundo tomen el curso de Compass. Es un estudio bíblico de 12 sesiones, solamente se imparte 2 veces al año. Lo pueden tomar virtual, tiene presencia en toda América Latina, en Estados Unidos. Es un ministerio que nació en la Florida. Entonces, tómenlo, de verdad no saben todo lo que se van a llevar. Y este conocimiento lo pueden llevar a otros. Ahorita yo lo estoy llevando a ustedes.
Entonces, pero es el Señor que habla acerca del dinero desde la Biblia, porque no es algo que yo haya aprendido en otro lugar, sino es escudriñar la palabra de Dios. Es un estudio bíblico dirigido para aprender la perspectiva de Dios, para ahorrar, para invertir, para dar y para salir de deudas. Muy bien. Gracias. Entonces, tómenlo, recomendadísimo, llévenlo. Este es un tema que hay que llevar a todas partes porque, como bien decía Martita, mucha gente no tiene paz hoy en día por eso, porque no tienen orden sus finanzas, pero un orden como el Señor lo quiere. Muy bien. Gracias, Claudia. Ángeles, ¿tú qué les dirías? Pues sí, es algo muy importante educarse, tomar responsabilidad, ser consciente y no dejarlo todo en manos de Dios, como decía Claudia, porque Dios dice también, ayúdate que yo te ayudaré. No solamente es dejarse las manos de Dios, porque Dios no va a hacer todo por uno, sino ser responsables de que si lo quiero, si lo puedo pagar, lo tengo. Si no, pues entonces no lo tengo. Ser responsables y ser conscientes. Y si no tengo la responsabilidad ni soy consciente, entonces arrimarme a un lugar o a una persona que me haga ver lo que necesito para crecer económicamente y tener la paz. Muchas gracias, Ángeles. Pues Claudia, una vez más, muchas gracias Gracias. por regalarnos un poco de tu tiempo y a cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de regalarnos su tiempo, yo creo que me quedo con eso, que cuando algo nos interesa, cuando algo queremos mejorar, pues precisamente es parte también de decirle, Diosito, no tengo cosas que hacer, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, Ujú. pero algo que quieras puntualizar para terminar. ¿Yo? Perdón. Vero. Ah, Ah, Pues para mí me parece valioso llevar un orden en nuestra vida, realmente valorar las grandes riquezas que no se pueden comprar con dinero, porque tantas veces descuidamos las grandes riquezas como la paz, la salud, el amor, y por más que te desgastes, eso no se puede comprar con todo el oro del mundo. Entonces, ¿cuántas veces tenemos paz, tenemos salud, amor y no valoramos realmente lo ricos que somos? Porque hace unos días una persona me compartía que uno de los grandes empresarios, no sé de qué enfermó y que antes de morir dijo que de verdad disfrutáramos la vida porque él, con todos los millones que tenía, no podía comprar la salud. Entonces, para mí la vida me ha cambiado, realmente mi mirada hacia el dinero. Yo era una mujer muy ambiciosa, pero creo que me he vuelto con una ambición más grande. O sea, el dinero queda en un nivel ya muy, muy abajo de mi mirada, porque para mí hay otras prioridades y ya no es algo que me robe tanto mi deseo de vivir. Entonces, yo creo que he valorado lo que realmente hay que cuidar. gracias. Muchas sí, gracias, Vero. si me Adelante, permite, Claudia. si me permites hacer un comentario sobre esto que nos dice Vero, Ujú. que también es uno de los prejuicios que tenemos sobre el dinero, ¿no? Siempre estamos pensando en lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Por estar tan ocupados en ver lo que nos falta, dejamos de ver lo que tenemos. Y desde ahí podemos reconocer cuánto el Señor nos ha dado también. Cuando volteamos a ver lo que tenemos. Y que incluye también lo que decía Vero, ¿no? Todos aquellos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Así es. Todas aquellas riquezas que no son materiales que el Señor nos ha dado. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Les mando un abrazo. Que tengan un feliz fin de semana. Y pues a estar en paz. Gracias. Hay que sentirnos bien para estar bien y hacer el bien. Muy bien.
Sí, muchas Gracias. 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 Muchas gracias.